Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo hoy acá. Vamos a continuar los temas con los cuales veníamos trabajando en la sesión pasada. Primera parte del curso fue introductoria, empezamos a hablar del qué son gráficos por computadora, por qué los gráficos por computadora son importantes, cuáles son las aplicaciones de los gráficos por computadora y un poquito de la teoría que sustenta. Entonces, tenemos el concepto de color, de percepción visual y la parte física que está relacionada a los colores. En la sesión de pasada ya vimos un poquito lo que son modelos de color. Llegamos a la conclusión de que vamos a estar utilizando el modelo de color RGB para lo que son gráficos por computadora y ahora vamos a continuar con el tema que arrancamos de algoritmos. Entonces, iniciamos a dibujar líneas rectas. La primera tarea fue dibujar píxeles en pantalla, sencillísimo. Ayer arrancamos con líneas rectas y analizamos varios algoritmos. ¿Qué nos encontramos a la hora de trabajar con líneas rectas? Nos encontramos de que no es un tema trivial. Agarramos la ecuación que aprendimos en el colegio, que hemos utilizado en el colegio, en la universidad, y empezamos a hacer que pinta en pantalla y todo bien si los puntos vienen ordenados. No hay problema, cambiamos el orden de los puntos, la volvemos a utilizar y nos damos cuenta que cuando la distancia entre los puntos es muy pequeña, no dibuja una línea, sino que dibuja puntos dispersos. Entonces nos dejan de servir los algoritmos. Empezamos a ver pues distintas maneras de resolver estos inconvenientes. Algo que detectamos, que comentamos en la clase, es esto se puede resolver identificando cuál es la variable que tiene mayor densidad. Entonces, si habían más y que x, tiene sentido utilizar la y como variable independiente y la x como variable dependiente. O si más bien hay más x que y, tiene sentido hacer lo contrario. Esto hacía que a la hora de llegar y pintar en pantalla, obteníamos el mejor acercamiento a lo que era una línea recta. Entonces vimos eso, nos funcionó de manera perfecta, pero hay un monstruo que todavía nos sigue molestando y ese monstruo se llama el monstruo de las operaciones de punto flotante. Son operaciones que son sustancialmente más lentas que las operaciones de enteros y eh, para una línea no habrá problema, pero cuando ya tengamos miles o millones de líneas, definitivamente se va a volver inmanejable. Entonces, este monstruo lo queremos atacar con uno de los algoritmos más elegantes de gráficos por computadora, que es el algoritmo de Bresenham, que fue el tema que arrancamos la clase pasada y que vamos a continuar en esta sesión. Entonces, una vez dicho eso, empezamos a ver el algoritmo de Bresenham, que la promesa que hace es que podremos dibujar líneas rectas sin uso de punto flotante, lo cual es una ganancia grandísima. Podremos preguntarnos si realmente vale la pena de llegar a algoritmos que si nosotros vemos el código, no nos imaginamos que es una línea recta, si realmente vale la pena hacer el sacrificio por ganar rendimiento, que es algo que uno llegaría, se podría cuestionar. A esta pregunta, algo que podemos hacer análisis es que noten que la calidad gráfica nunca es suficiente para nosotros, por eso es que las tecnologías avanzan. Primero teníamos sprites de 2D y luego que hicimos terceras dimensiones y luego que hicimos terceras dimensiones complejas y luego que hicimos terceras dimensiones con mejores modelos de iluminación y luego queríamos mayor realismo, entonces queríamos que los modelos de terceras dimensiones tuvieran la misma clase de facciones que nosotros tenemos y que queremos realismo, el objetivo es el fotorrealismo y eso es computacionalmente caro. Entonces, ¿vale la pena resolver o atacar un problema desde la perspectiva del rendimiento? La respuesta es sí. ¿Por qué? Vean sus celulares. La calidad de gráficos que su celular puede dar, estamos de acuerdo, es chivísima, es mucho mejor de lo que había hace 10 años, por ejemplo,
pero no le llega a sus computadoras. Un juego hecho para computadora a nivel gráfico es otra cosa completamente a un juego hecho para celular, la capacidad gráfica que puede dar. Entonces tenemos dispositivos móviles en donde los problemas de rendimiento todavía son pertinentes. Resulta que hablando de dispositivos móviles, también tenemos un área que tiene un gran auge actualmente, que es realidad virtual. Entonces, habíamos hablado un poco del Oculus Quest. ¿Por qué? ¿Por qué el Oculus Quest es relevante? Porque es un dispositivo de realidad virtual autocontenido. No necesita una conexión a una computadora para funcionar. Tiene la misma clase de procesadores que tienen los celulares y la gracia es que usted pueda tener toda la experiencia de la realidad virtual solo con el dispositivo, sin necesitar de nada más. Nuevamente, gráficos son limitados y es algo que se le está buscando solución. Entonces, y ver gráficos por computadores de la perspectiva de rendimiento es actualmente de mucha relevancia. Es algo que tenemos que darle la importancia acorde. Eso es lo que estaremos tratando un poco en esta sesión, finalizando con Bressenham y veremos si todo sale bien, lo que son polígonos en dos dimensiones. El- Profundizando un poquito de eso que acabo de mencionar del Oculus Quest, resulta que hay problemas que son chivísimas por resolver y los están atacando de maneras súper interesantes. Resulta que la resolución de nuestra vista es muy buena en el centro de la vista, pero en la vista periférica, realmente yo por ejemplo, poner mi mano acá, yo no puedo ver los detalles de las líneas de mis manos, son borrosos. Yo no puedo contar las líneas de mis manos, no puedo ver si tengo callos o no tengo callos, no puedo siquiera, puedo identificar dedos, puedo identificar movimiento, pero ni siquiera puedo contarlos. Y resulta que si estamos en un dispositivo de realidad virtual, a la hora que se sintetiza la imagen que nosotros apreciamos en el dispositivo de realidad virtual, se tiene que gastar poder computacional en sintetizar toda una imagen para que el 80% de la imagen no la podamos apreciar con detalle, porque nosotros solo vemos con sumo detalle pues en la vista central, donde tenemos el enfoque. Uno de los trabajos que se han realizado es que usted se pone el dispositivo de realidad virtual y hay un sistema que le sigue los ojos, de manera que solo se sintetiza con alto detalle lo que usted está viendo de manera enfocada. Todo lo que es periferia se sintetiza con bajísimo detalle y se han hecho experimentos y la gente no se llega a dar cuenta. Entonces, pues resulta que este trabajo se hace para ganar rendimiento y da buenos resultados. Entonces, esto es sentando un poquito más de que problemas de rendimiento en gráficos por computadora es algo que actualmente se sigue tratando.